Buenos días a todas y a todos, ¿se me oye bien? Gracias por acudir a esta rueda de prensa. Como ya sabéis, esta semana se me ha notificado una resolución por parte de la Comisión de Garantías de Podemos Comunidad Valenciana en la que se me informa sobre mi expulsión de Podemos por no haber obedecido las órdenes de la gestora del partido en Alicante. Antes de explicar las repercusiones que esto tiene para mí y para las personas que me han votado, he de informaros que es mi intención recurrir esta resolución al órgano superior, que es la Comisión de Garantías Estatal de Podemos, dado que considero que se han vulnerado mis derechos como inscrita y militante de Podemos. La resolución no entra a valorar mi actuación en las contrataciones de la Concejalía de Acción Social y Vivienda, en lo que todo el mundo con conocimiento de causa sabe que no incumplí ninguna ley ni ninguna normativa del derecho administrativo. Es decir, en ningún momento se cuestiona que cumpliera estrictamente la ley. No hice nada ilegal, como vengo defendiendo desde el principio. Y bueno, tengo que decir que esta resolución tampoco entra a considerar el proceso jacobino que se llevó a cabo contra mí por parte de la Comisión de Garantías de Guanyar-Alacant y la Asamblea de Guanyar-Alacant, que dictaminaron que había incumplido su código ético de la confluencia ciudadana, pero que sorprendentemente no aportaron ninguna prueba para considerar esto y que por tanto estas decisiones pues serán llevadas a los tribunales. Se me acusó de haber cometido irregularidades, pero lo cierto es que fue el propio proceso que se llevó a cabo en Guanyar-Alacant el que estuvo lleno de irregularidades, como sabréis, habéis estado siguiendo la prensa. Errores en el censo que impidieron votar a muchas personas, la mayoría militantes de Podemos, falta de quórum e incumplimiento del reglamento interno, imposibilidad de un recurso, etc. Vamos, muy democrático. Por tanto, ¿qué es lo que la Comisión de Garantías de Podemos ha dictaminado? Pues en esencia que no obedecí a la gestora de Podemos, cuando ésta me pidió que renunciara al acta de concejal a rebufo del proceso jacobino y sin garantías que montó Esquerra Unida a través de Guanyar-Alacant. Este sinsentido político tiene dos grandes errores. El primero es que una gestora provisional y no representativa, ya que no fue elegida por los y las inscritas de Podemos Alicante, se arrogue competencias que no le son propias, como son exigir la dimisión de una concejala que se ha presentado como independiente en una confluencia ciudadana. Y en segundo lugar está el error de dar por bueno un proceso viciado de origen en el cual otra formación política como es Esquerra Unida decidió por encima de los y las militantes de Podemos. Y a nadie le puede extrañar, que es muy normal, que Izquierda Unida quiera tener 6 concejales en lugar de 5, máxime teniendo en cuenta, como todos sabemos, que en las próximas elecciones sus resultados no estarán ni de cerca comparados con los resultados que sacaron en las anteriores elecciones municipales. Por lo tanto, los próximos pasos que voy a tomar van a ser, en primer lugar, recurrir la resolución de la Comisión de Garantías de la Comunidad Valenciana de Podemos a la Comisión de Garantías Estatal y luego manifestar que se ha acabado ya la caza de brujas y por supuesto usarme de cabeza de turco, porque no soy ninguna cabeza de turco. No voy a permitir ni que Podemos me use como ejemplo de que a los corruptos se les borra del mapa político porque no soy una corrupta, porque no he hecho absolutamente nada ilegal, ni voy a permitir que otros grupos políticos me usen para decir que Podemos es igual que el resto de partidos porque sus concejales
o sus militantes en concejalías actúan igual que el resto de partidos políticos, porque no es así. De hecho, todo esto empieza precisamente porque se ha actuado de un modo diferente. Se han abierto las instituciones a abrir la concejalía a la participación ciudadana y a abrir la concejalía a que las empresas pudiesen optar incluso a la contratación menor. Quien siga atentando contra el menor, pues obviamente acabará en el juzgado. En primer lugar, acabarán en el juzgado, ya se está preparando toda la documentación, las personas que participaron en el proceso de Jacobino de Guañar, incluida los miembros de la Comisión de Garantías de Guañar, por haber, sin ninguna prueba, atentado contra mi honor. Y en segundo lugar, pues quien acusa de transfugismo. Oiga, transfuga es la persona que es expulsada de un partido o que se va a otro partido y abandona el suyo. No, yo no he abandonado mi partido. A mí me han expulsado. Me han expulsado en un proceso tramposo y ni siquiera en mi partido. Quiero decir, en Podemos no se me ha expulsado porque tengo derecho a recurrir, y a mí de lo que se me ha expulsado es de una confluencia ciudadana en la que yo me presenté como independiente y sigo siendo independiente. A partir de este momento, bueno, pueden haber varias interpretaciones, pero desde luego la palabra tránsfuga habrá que dilucidarla en los juzgados. Yo quiero dejar claro que no pertenezco a Esquerra Unida, a diferencia de los 5 concejales. Esquerra Unida estaba en la coalición de Guañar Alacant. Podemos no estaba en Guañar Alacant. Podemos, yo soy militante, pero me presenté como independiente. Por lo tanto, repito que ni la gestora de Podemos podía exigir mi cargo, ni por lo tanto tiene sentido la resolución que han presentado. Ahora pasaremos al turno de preguntas. Por favor, si me decís quien quiera preguntar, el nombre del medio y el nombre de la persona. Entonces, si hay alguna pregunta. Buenos días. Teddy García de NSI Radio. ¿Hay algo que haya pasado que nosotros no sepamos? ¿Que sea el causante de todo esto? A ver, ¿puedes completarnos la pregunta? Se conoce lo que usted acaba de manifestar y se conoce lo que sale en los medios de prensa. ¿Hay otras cosas? ¿Hay otros intereses? ¿Se mueven otros intereses? ¿Usted conoce por qué esto es una casa de brujas, según sus propias palabras? Bueno, yo ya lo he manifestado varias veces. Seguramente hay muchas cosas que desconocemos, pero lo que está claro es que, como he dicho, a Esquerra Unida siempre le va a interesar tener 6 concejales en lugar de 5, le va a interesar siempre más cortar la cabeza de una militante de Podemos que una de las suyas propias, pongamos el ejemplo de Marisol Moreno o Julia Angulo, y obviamente dentro de Podemos es de sobra conocido que yo nunca he estado en el sector montielista, sino en el sector de las bases. Enrique Morán del País. 3 preguntas, no es un tercio. La primera, si la Comisión de Garantías Nacional toma la misma decisión que se ha tomado hasta ahora, es decir, su expulsión del partido, ¿cuál sería su siguiente paso? Segunda, ¿qué tipo de demanda va a interponer contra quien diga públicamente que es usted tránsfuga? Y por último, la tercera pregunta es si Guañar Alacant le conminó a abandonar el ayuntamiento, Podemos también, y usted dice que concurrió como independiente. En este momento, ¿a quién considera que representa desde su puesto de concejal? En cuanto a lo que decida la Comisión de Garantías Nacional, bueno, pues cuando lleguemos allí ya lo veremos. Pero desde luego yo repito que no he hecho absolutamente nada ilegal, nada malo, con lo cual considero que no tengo por qué dejar mi acta de concejal. Aunque la Comisión de Garantías
dictamine en su contra. Que la Comisión de Garantías determine en mi contra, básicamente lo que vendría es a reforzar la resolución de la Valenciana que me expulsa por desobedecer a una gestora que yo considero no tiene competencia para expulsarme por desobediencia. Repito, es que no se juzga en esa resolución, a la que pronto tendréis acceso, no se juzga en esa resolución la contratación que yo hice, ¿vale? De hecho, dicen que no es una contratación ilegal, que cumple con la ley. Lo que se juzga en esa resolución es la desobediencia hacia una gestora que hoy por hoy no tiene competencias para exigir que yo deje el acta. En cuanto al tipo de demanda, bueno, eso lo estudiarán mis abogados, pero claramente todo va en la línea de mi derecho al honor, ¿vale? Y a mi imagen. ¿Y a quién represento como concejal? Pues represento a las mismas personas que cuando me presenté. Vamos a ver, yo me presenté como independiente y me presenté para defender unas ideas y para defender un programa. Y eso es lo que estoy haciendo. Ahora, todos sabemos que la letra es interpretable de muchas maneras y la forma de defender unas ideas o de defender un programa no tiene que ser la misma para Esquerra Unida, por ejemplo, que para mí. Pero las personas a las que represento siguen siendo las mismas, las 20.000 personas que me votaron. Hablas de defender el nombre, por favor, y el... Tony de la agencia. Hablas de defender el programa, pero sin embargo ayer el alcalde le acusó por votar por la derecha, por el PP, la subversión de la Diputación. ¿Cómo explicas? Bueno, pues es que me hace gracia. Me hace gracia porque solo se quejan cuando no voto con ellos en la misma línea. Cuando voto con ellos en la misma línea, entonces es todo silencio. La mayoría de votaciones que se han ganado por parte del gobierno de izquierdas, de este ayuntamiento, desde que me echaron del equipo de gobierno, se han ganado gracias a mi voto, pero eso no lo dicen. Ahora, si vamos precisamente a la votación que tuvo lugar en el pleno de ayer, de nuevo, la mayoría de propuestas que salieron adelante por mi voto, pero eso tampoco se dice. Y en cuanto a la petición de una ayuda a la Diputación, mire, este gobierno lo que tiene que entender es que está en minoría. Y cuando un gobierno está en minoría, cuando está en mayoría también debería, pero cuando está en minoría, lo que debe hacer es dialogar. Que se habla mucho de diálogo a nivel nacional, pero a nivel local no quieren hablar de diálogo. Y hablar de diálogo significa que si quieren que yo vote a favor de una propuesta, antes tengo que conocer esa propuesta. Tengo que saber en qué términos se plantea y tengo que saber por qué se plantea y cuánto va a costar. En este caso, esto no ha pasado. El gobierno en ningún momento me hizo llegar esta propuesta, pero es que es todavía peor. El gobierno ha estado perjudicando mi derecho a participar en las comisiones de pleno de este ayuntamiento desde marzo. El Tribunal Constitucional me reconoce una serie de derechos políticos. Entre ellos, tengo derecho a participar en las comisiones de pleno. Y es en la Comisión de Urbanismo donde se ha estado tratando este asunto. Comisión a la que no se me ha permitido acceder a pesar de que era mi derecho constitucional determinado por el Tribunal Constitucional. Claro, si estamos hablando de un proyecto que yo no conozco, un proyecto que yo tengo que votar en nombre de las 25.000 personas que a mí me votaron, yo no puedo votar sin conocer el proyecto. Entonces es tan fácil como, primero, permitirme acceder a las comisiones de trabajo donde tengo que estar y, segundo, sentarse a dialogar conmigo. Pero es que esto ya pasaba cuando estaba en el equipo de gobierno. Es que las cosas dentro del equipo de gobierno se tienen que hablar, se tienen que dialogar, incluida conmigo. Y ahora que ya nos tiene el equipo de gobierno pasa exactamente igual. Quieren mi voto, pues que se sienten y dialoguen. Y yo tengo mi ideología, que es de izquierdas, y yo tengo una hoja de ruta marcada por un programa. No es difícil llegar a acuerdos conmigo, no es difícil sentarse, explicarme un proyecto y entonces estar a favor del mismo.
Pero donde no me van a encontrar es en la falta de diálogo y sobre todo en la falta de diálogo con los vecinos. Porque si se presume de la nueva política y la participación ciudadana, lo que no puede hacerse es presentar un proyecto con el que no están de acuerdo los vecinos del barrio y encima pretender que se apruebe en un pleno donde al menos yo considero que los vecinos del barrio de Benalúa tienen algo que decir. Y en cuanto a perder 500.000 euros, miren, no soy yo la que los ha perdido. Si traen cosas al pleno sin dialogar, lo más normal es que se rechacen. Y si aún así, si por la mayoría del pleno se rechazan y ellos continúan encabezonados en que quieren llevar a cabo el proyecto, entonces los que están gastando el dinero del ayuntamiento son ellos, no yo. ¿Qué tipo de demanda vas a poner en ese caso y a quién vas a demandar en concreto? ¿A la Comisión de Garantías? Bueno, se está estudiando porque ha sido un proceso bastante caótico y bastante general. Pero desde luego las primeras demandas que se están estudiando son contra los miembros de la Comisión de Garantías de Guañar por haber dictaminado una resolución contra mí sin prueba ninguna, de nuevo atentando contra mi honor y mi imagen, y en segundo lugar a otros miembros de Guañar que, curiosamente, puesto que se aprobó ayer una iniciativa al respecto de los insultos y los ataques en las redes sociales, pues bueno, usan las redes sociales también para atentar contra mi honor y contra mi imagen. ¿Y a quién te refieres en concreto? Bueno, eso es tan fácil como mirar los ataques que estoy recibiendo en las redes por parte de miembros del Grupo Municipal de Guañar-Alacant. O sea, en el caso de las redes será por un atentado contra tu honor y en el caso de Guañar, ¿qué tipo de argumento? Es lo mismo, Eva, derecho al honor y a la imagen. Vale. Detrás de una política hay una persona. Dos preguntas. ¿Qué error reconoce usted que pudo haber cometido, que llegó o que desencadenó todo esto? Y segunda pregunta, ¿se siente sola? Mi único error ha sido confiar en que los procesos internos, tanto de Guañar-Alacant como de mi partido, eran procesos transparentes y no viciados. Y en ese sentido, creo que un gran error fue depositar demasiada confianza en los que por entonces eran mis compañeros de Esquerra Unida. Y en cuanto a sentirme sola, no me siento sola. Durante todos estos meses, además de recibir el apoyo de familia, de amigos, he recibido el apoyo de muchas personas desconocidas que me animan a seguir en el ayuntamiento, y el apoyo de muchos secretarios generales de la provincia de Valencia, de Podemos, un apoyo mayoritario, el apoyo de muchísimas bases de Podemos en la ciudad de Alicante. Cuando usted dice no hay diálogo en general en este gobierno, o nadie quiere dialogar con usted? Bueno, ya cuando estaba en el equipo de gobierno, uno de los grandes problemas que había dentro del tripartito era la falta de diálogo, y ahí muchísimos problemas internos que teníamos. Pero cuando yo estoy hablando ahora mismo de falta de diálogo, me refiero a falta de diálogo conmigo. En cuanto a mi voto, quiero decir, si realmente quieren que vote alguna propuesta a favor, tendrán que dialogar conmigo, nada más. Es tan simple como eso es la democracia. No sé, realmente no es tan sorprendente, creo yo. Mira, otra cosa. Dices que no reconoces a la gestora de Alicante porque está sobre ti porque te presentaste como independiente. Pero sin embargo, sí a la gestora autonómica y a la estatal a la que la vas a reclamar de Podemos. Entonces, ¿eres de Podemos o no eres de Podemos? ¿No eres de Podemos a nivel estatal pero no local, o cómo está eso? Pues mira, Eva, uno de los grandes problemas de Podemos
es que su organización interna parece ser demasiado compleja para que la entendamos la mayoría de los mortales. Entonces entiendo tu confusión. Una cosa es las comisiones de garantías. Son grupos de 5, 6, 7 personas, ¿vale? Algunos de ellos, no todos, juristas. En el caso, por ejemplo, de la Comisión de Garantías de Guanyar no hay ningún jurista. En el caso de las comisiones de garantías de Podemos tienen que haber un mínimo de juristas que básicamente lo que vienen a decidir es si una persona ha incumplido o no el código ético de la organización. Y otra cosa son las directivas. Las directivas en Podemos se llaman consejos ciudadanos. Aquí había uno y como se descubrió que en las primarias habían hecho trampas, se les expulsó. Y en lugar de hacer unas nuevas elecciones para nombrar una nueva directiva, lo que se hizo fue poner una gestora temporal. Esa gestora temporal no ha sido votada por los militantes y las militantes de Podemos en Alicante, sino que ha sido puesta a dedo, por una parte, por el secretario general autonómico, Antoni Montiel, y por otra parte, por representantes de los diversos círculos que funcionan aquí en Alicante. Esa gestora tiene una función temporal, que básicamente es representar a la organización, ¿vale?, como institución en Alicante hasta que se elija un nuevo Consejo Ciudadano. Pero esa gestora, precisamente por su carácter temporal, ni aparece en nuestros estatutos y documentos internos, ni tiene potestad para decidir sobre los militantes que nos presentamos a título individual en confluencias ciudadanas para decidir sobre nuestras acciones políticas. Ahí es cuando digo que la gestora no tiene potestad para exigir mi acta, porque ni es un órgano que sea oficial y que esté reconocido en nuestros estatutos, ni puede, por su carácter temporal y no haber sido elegido por las bases, por la militancia de Podemos, exigirme a mí nada. Y por supuesto, porque yo no me presenté por Podemos, por el simple hecho de que Podemos no se presentó a las elecciones locales. Entonces, no tiene simplemente capacidad para exigir mi dimisión. Tiene, por ejemplo, capacidad para representar institucionalmente a Podemos, para mandar mensajes en nombre de la institución de Podemos en Alicante, pero nada más. Son cosas diferentes y hay que distinguirlo. Gracias. Vamos por terminar. Muchas gracias a todos.